Número 10. El asesino del tablero de ajedrez. Alexander Pichushkin también es conocido como el asesino del tablero de ajedrez. Fue arrestado en 2007 y acusado de matar a un número asombroso de personas, 48 para ser exactos. Obtuvo su apodo después de que la policía encontró un tablero de ajedrez cubierto de fechas y cada fecha indicaba un asesinato. Este sujeto estaba anotando sus malas acciones en un tablero de ajedrez y tenía todos los cuadrados rellenos excepto 2. Alexander era un villano tan aterrador para el público ruso cuando lo atraparon que realmente pensaron en restablecer la pena de muerte. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más enfermas. Alexander estaba teniendo una competencia personal con otro asesino en serie de Rusia llamado Andrei Chikatilo, quien fue condenado en 1992 por 52 asesinatos. Fue alrededor del momento del juicio de Andrei cuando Alexander comenzó a matar. ¿A quién mataba Alexander? En su mayoría apuntaba a ancianos, atrayéndolos al parque para que tomaran una copa en la tumba de su perro fallecido. Pero no había tumba, solo muerte para la víctima. Alexander normalmente los golpeaba hasta matarlos con un instrumento contundente, algo como un martillo o una tubería oxidada, y luego arrojaba sus cadáveres a la alcantarilla. La policía informó que algunos de ellos aún estaban vivos mientras se ahogaban en las repugnantes aguas residuales. Con el paso del tiempo, Alexander se volvió descuidado. Dejó de deshacerse de los cuerpos, dejándolos para ser descubiertos por el público. No fue hasta 2003 que los residentes de Moscú se dieron cuenta de que había un asesino en serie suelto. Las autoridades tardaron otros 3 años en capturar a Alexander, y solo lo atraparon porque se descuidó y se volvió tan ciegamente asesino que mató a uno de sus compañeros de trabajo en el supermercado donde trabajaba. Número 9. Asesinatos a la luz de la luna. Los asesinatos a la luz de la luna en Texarkana fueron la inspiración detrás del clásico Terror al anochecer. Los asesinatos fueron cometidos en Texarkana durante la primavera de 1946 por un lunático no identificado, que aún se desconoce hasta el día de hoy. Los medios lo llamaban el cazafantasmas, y se le atribuye 10 semanas de caos brutal, atacando a 8 personas y matando a 5. Esto fue entre el 22 de febrero y el 3 de mayo de 1946. Sus 2 primeras víctimas sobrevivieron al ataque, pero a partir de entonces el asesino continuó matando a una víctima cada 3 semanas. Los Texas Rangers investigaron el caso pero no avanzaron. Texarkana entró en pánico. Los negocios cerraron, había policías patrullando las calles y los barrios, pero el asesino desapareció en la oscuridad. Después de 3 meses sin un asesinato, los Texas Rangers abandonaron la ciudad. El único sospechoso potencial era un tipo llamado Joel Sidney, un delincuente menor que pudo haber sido consumido repentinamente por una rabia asesina. Sin embargo, nunca hubo pruebas suficientes para acusar al hombre, y si era él, nunca volvió a matar. Número 8. Casey Anthony. Cindy Anthony llamó a la policía en Orlando, Florida el 15 de julio de 2008. Informó que su nieta Kaylee había estado desaparecida durante 31 días. Estaba alarmada porque su hija Casey, la mamá de Kylie, le dijo a las autoridades que Kaylee estaba con una niñera llamada Zenaida González, una historia que resultó no ser cierta. Cuando la policía sospechó y llevó a Casey a Universal Studios, donde dijo que trabajaba, resultó que también era una mentira. No tenía trabajo en Universal Studios. Durante los meses siguientes, el país se sintió invadido por el miedo a lo que le sucedió a la niña Kaylee Anthony. Mientras tanto, la policía buscaba pistas. Al parecer no pudieron encontrar a la niña, pero reunieron un montón de pruebas contra su madre. Finalmente, en octubre, acusaron a Casey Anthony de 7 cargos criminales. Uno de ellos fue asesinato en primer grado. La niña fue reportada como desaparecida en julio y sus restos descompuestos fueron descubiertos en diciembre. Fueron encontrados en un bosque aislado cerca de la casa de los Anthony. 2 años después de eso se llevó a cabo el juicio de Casey. La fiscalía alegó que había cloroformado a su hija y luego la había asfixiado hasta la muerte envolviéndole la boca y la nariz con cinta adhesiva. Casey afirmó que la niña se ahogó por accidente en la piscina familiar. Dijo que estaba angustiada por lo sucedido, que temía meterse en problemas, por lo que lo encubrió. Pero todo, según Casey, había sido un accidente. Hasta el día de hoy, nadie excepto Casey sabe lo que realmente sucedió. Según CNN, terminó siendo absuelta de los graves cargos y ahora vive una vida tranquila en Florida. ¿Crees en su historia? ¿Qué crees que sucedió realmente y cuáles crees que deberían ser las consecuencias? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te está gustando el video, asegúrate de presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones si aún no lo has hecho. Número 7. El asesino del Zodíaco. Lo más importante que debes saber
saber sobre el asesino del Zodíaco es que nunca fue atrapado. Sin embargo, se atribuyó el mérito de una serie de asesinatos que ocurrieron en el área de la Bahía de San Francisco en la década de 1960. Fue el asesino quien se puso a sí mismo el apodo con el que todos lo conocemos hoy. Ha estado directamente relacionado con nada menos que 5 asesinatos que tuvieron lugar entre 1968 y 1969. Según su biografía oficial, es posible que haya matado a más. Fue uno de los criminales más descarados de la historia, por burlarse de la policía y enviar cartas amenazadoras a los periódicos locales hasta 1974. Después de eso, desapareció por completo. Nunca cometió más delitos públicos y aparentemente se retiró del centro de atención. Su extraña correspondencia con los medios comenzó el 1 de agosto de 1969. Envió cartas escritas a varios periódicos, y en las cartas afirmó que mató a 2 adolescentes la Navidad anterior en Lake Herman. Las cartas contenían detalles de los asesinatos que solo el asesino podría haber conocido. En un movimiento extraño prometió matar a más personas si las cartas no estaban impresas en la portada de cada periódico. Para hacer las cosas aún más misteriosas, las cartas contenían cifras que, si se resolvían, se prometió que permitirían al FBI rastrear al tipo y atraparlo. Un profesor de secundaria local llamado Donald Harden descifró el código, pero el asesino del Zodíaco había mentido. Las cartas no contenían nada que pudiera ayudar a la policía a atraparlo. Continuó burlándose de San Francisco hasta que, presumiblemente, se aburrió y simplemente se detuvo. Número 6. Los asesinatos de West Memphis. Damien Echols, Jason Baldwin y Jesse Misskelley Jr. fueron conocidos como los 3 asesinos de West Memphis. Eran apenas adolescentes en 1994 cuando fueron condenados por un triple asesinato en West Memphis. Fueron sorprendidos matando a otros 3 adolescentes, Michael Moore, Chris Byers y Stevie Branch. Esta no habría sido una noticia nacional si no fuera por lo que salió en su juicio, cuando los 3 adolescentes admitieron haber matado a los otros 3 adolescentes como parte de un ritual de culto. Cuando los 3 cuerpos fueron descubiertos en 1993 en una zanja en lo profundo de un bosque, unas 24 horas después de haber sido reportados como desaparecidos, fueron encontrados golpeados, desnudos y atados como animales. Uno de ellos incluso había sido castrado. No había mucha evidencia para que la policía continuara la investigación, aparte de la suposición inmediata de que tenían algo que ver con un ritual satánico. Causó un brote de miedo, y los lugareños estaban preocupados de que un grupo de satanistas se hubiera mudado al área. Se descubrió el caso debido a Jerry Driver, el oficial que le dio la libertad condicional a Damien Echols. Había tratado con el adolescente lo suficiente como para creer que estaba involucrado en una secta malvada. Después de que Driver compartiera las declaraciones de Damien con la policía que trabajaba en el caso, se apresuraron a localizar a Damien y sus 2 cómplices. Jesse Misskelley se rompió rápidamente bajo interrogatorio y confesó. Resultó que no había ningún culto, solo 3 jóvenes seriamente descarriados. Número 5. El estrangulador de Boston. La policía tardó 49 años en resolver el caso del estrangulador de Boston. Todo comenzó en la década de 1960, cuando las mujeres de la zona de Massachusetts se convirtieron en el objetivo de un brutal asesino en serie. Para cuando el reinado del terror llegó a su fin, el estrangulador de Boston había asesinado a 11 mujeres. 5 fiscalías de distrito diferentes quedaron desconcertadas por la serie de asesinatos y se quedaron vacías a la hora de resolverlos. De hecho, la policía nunca hubiera resuelto este crimen si no hubiera sido por el asesino, un delincuente condenado llamado Albert DeSalvo, que admitió mientras estaba en la cárcel que fue él quien mató a las 11 mujeres. Pero a pesar de obtener una confesión del asesino, el caso realmente no llegó a su fin. Albert fue encontrado muerto en su celda poco tiempo después en circunstancias dudosas. Esto fue en 1973. 40 años después, en julio de 2013, el Departamento de Policía de Boston finalmente obtuvo pruebas de ADN que vinculan directamente a Albert con los crímenes, concretamente al asesinato de Mary Sullivan. El ADN encontrado en la escena era una coincidencia casi perfecta con el ADN tomado del sobrino de Albert. La adquisición del ADN resultó ser un truco inteligente por parte de la policía. Alguien siguió al sobrino a su lugar de trabajo y luego tomó una botella de agua con el ADN de Tim DeSalvo. Esto les dio motivos para desenterrar el cuerpo de Albert después de 30 años bajo tierra y confirmar la muestra de ADN sin lugar a dudas. Número 4. Joshua Ward. No hay ningún crimen más verdadero que el reciente caso de Joshua Ward. El hombre de Ohio ha sido acusado de 2 cargos de homicidio capital. Joshua había estado saliendo con Kelly Kramer, una mujer 17 años menor que él. Según las declaraciones oficiales, Joshua solo salió con Kelly durante 6 meses en 2016 y 2017. Cuando la relación terminó abruptamente, Joshua creyó que Kelly lo había destruido, así que quería una forma de vengarse de ella. La mejor manera de hacer esto parecía ser persiguiendo a su pequeño hijo, que en ese momento solo estaba en
cuarto grado. Según el abuelo del niño, era un estudiante sobresaliente, antes de que Joshua se involucrara en el asesinato del niño. En el proceso judicial salió a la luz que Joshua probablemente había actuado por celos, pero también salió a la luz que Kelly Kramer tenía un largo historial de drogas y prostitución. Al mismo tiempo fue miembro de una red clandestina de BDSM, que es como conoció a Joshua en primer lugar. Joshua Ward le dijo a la policía que después de que él rompió con Kelly, ella volvió a prostituirse, lo que le molestó mucho. Pero no importa de qué manera lo mires, no importa cuán desordenados estaban ambos, Joshua entró en una casa en Kentucky donde Kelly vivía con su hijo y les disparó a ambos en la cara. Todavía estamos esperando la condena en este caso, pero parece que Ward pasará al menos 20 años tras las rejas. Número 3. El chico de la caja. El niño muerto que fue encontrado en una caja hace 61 años es conocido popularmente como el niño desconocido de Estados Unidos. El niño fue encontrado en el vecindario Fox Chase de Filadelfia en 1957. Sus restos fueron descubiertos en una caja escondida al costado de la carretera. La policía dijo que tenía entre 4 y 6 años en el momento de su muerte y fue descubierto brutalmente golpeado y completamente desnudo. Obviamente fue un asesinato y la policía sospechaba de un psicópata porque parecía que le habían cortado el pelo al niño después de su muerte. También había signos de desnutrición, lo que sugiere que lo habían mantenido cautivo. Hasta el día de hoy, el chico de la caja es el expediente sin resolver de mayor duración en Filadelfia. Lo más extraño de todo es que nadie ha identificado al niño. Se distribuyeron más de 400,000 folletos que mostraban el rostro del niño. Más de 270 reclutas de la Academia de Policía miraron la escena del crimen e incluso se descubrió un pañuelo blanco con la letra G. Aún así, nunca ha habido respuestas en el caso y aún se desconoce su identidad. Número 2. Restos humanos encontrados en la nevera. Los asesinatos de Icebox son una serie de asesinatos que ocurrieron en Houston y aún no se han resuelto. El caso comenzó el 23 de junio de 1965, cuando se solicitó a la policía que hiciera un control de bienestar de Fred y Edwina Rogers. La policía llamó a la puerta. Nadie respondió, así que la abrieron a patadas. Dentro del remolque encontraron el refrigerador lleno de montones de carne, pero esta no era carne cualquiera, era carne humana, extraída de cuerpos desmembrados y luego envuelta en plástico para su almacenamiento. También había un par de cabezas humanas en el cajón para verduras, pero Fred y Edwina no tenían nada que ver con los asesinatos, eran ellos los que habían sido asesinados. Edwina tenía una herida de bala en la cabeza y Fred había sido asesinado a golpes con un martillo. Ambos habían sido drenados de su sangre y cortados en rodajas de carne. El médico forense que investigaba el crimen le dijo a los medios que quienquiera que hubiera hecho esto sabía lo que estaba haciendo y se había tomado su tiempo. La policía primero pensó que el asesino era su hijo, un hombre llamado Charles Rogers. Era conocido como un recluso que vivía en su habitación con sus padres y solo les hablaba deslizando notas debajo de su puerta. Muy bien podría haber sido Charles, pero la policía nunca logró encontrarlo, incluso después de realizar una persecución a nivel nacional. Desapareció sin dejar rastro y fue declarado legalmente muerto una década después, en 1975. Número 1. Asesinatos por el hombre lobo. El hombre lobo asesinó y masacró a mujeres indiscriminadamente durante 20 años. Su verdadero nombre era Mikhail Popkov, un exoficial de la policía siberiano que asesinó ante las narices de otros oficiales de policía. Durante 2 largas décadas secuestró a mujeres y luego las apuñalaba hasta matarlas. Esto es a pesar de que él es a la vez esposo y padre. Verás, el hombre lobo asesino era un completo psicópata que vivía una doble vida sin que su familia lo supiera. Sus compañeros de trabajo y las personas cercanas a él lo describieron como el esposo modelo y el padre perfecto. También fue descrito como encantador, divertido y siempre el alma de la fiesta. Pero en 1992 comenzó a matar. El hombre lobo solo mataba a mujeres, vagaba por diferentes bares y les preguntaba a las mujeres borrachas si necesitaban que las llevaran a casa. Una vez que las metía en su auto se acababa el juego. Las llevaba al bosque, les hacía cosas realmente horribles, las mataba como animales y luego regresaba con su familia como si nada hubiera pasado. Sus víctimas tenían entre 16 y 40 años y casi siempre las apuñalaba hasta el punto en que parecía que un hombre lobo las había desgarrado. De aquí fue de donde obtuvo su alias. Mikhail finalmente fue capturado cuando una de sus víctimas escapó. Bueno, no escapó, él olvidó asesinarla. La golpeó en la cabeza contra un árbol y la dio por muerta, pero todavía estaba viva. Rápidamente identificó a Mikhail como el asesino y su ADN lo conectó directamente con la escena del crimen. Fue arrestado hace solo unos años en 2012 y declarado culpable de 22 homicidios. Desde su condena, admitió haber matado a más de 60.
Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos locos casos de asesinato es el más aterrador? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y como siempre, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos interesantes como este.